Cordial saludo, apreciados estudiantes unidistas. Es un gusto en esta oportunidad trabajar el tema Tablas de Verdad que se desarrolla en el curso Lógica Matemática de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Empecemos por recordar qué es una proposición. Esta constituye el elemento fundamental de la lógica. Es aquella expresión de la que podemos evaluar o juzgar como falsa o verdadera. Tiene una estructura de sujeto, verbo y complemento. Las denotamos por medio de letras minúsculas del alfabeto. Ejemplo: Carlos es una persona responsable. Colombia es un país democrático. El mundo gira alrededor del sol. Estas expresiones cumplen con las características de tener un sujeto, un verbo y un complemento. Adicional, podemos juzgarlas como falso o verdadero. No son proposiciones, expresiones como abre la puerta. Esta lleva a realizar una acción. No la juzgamos como falsa o verdadera. Otra expresión, ¿qué hora es?, nos lleva a responder con la hora y no la juzgamos como falsa o verdadera. Por tanto, estas expresiones no se consideran proposiciones. Las proposiciones se clasifican como simples o atómicas, aquellas que no tienen conectivos lógicos. Por ejemplo, el corazón se compone de 3 tipos de músculos. Marcos es un pintor de arte abstracto. Y tenemos las proposiciones compuestas o moleculares, aquellas que tienen conectivos lógicos. Por ejemplo, Carlos estudia y trabaja. Recordemos entonces cuáles son estos conectivos lógicos. Empecemos por la conjunción. Se denota por este símbolo y se lee como y. Se rige por la regla que dice que la conjunción únicamente es verdadera cuando las proposiciones son verdaderas y para las demás combinaciones de la tabla de verdad la conjunción será falsa. Si observamos la tabla de verdad, encontramos que la primera fila cumple con la condición. Tanto P como Q tienen valores verdaderos, generando que nuestra conjunción de P y Q sea verdadera. Y para las demás combinaciones de verdad, la conjunción es falsa. El conectivo lógico disyunción se representa como una V y se lee como O. La regla que lo rige dice que la disyunción únicamente es falsa cuando las proposiciones son falsas. Para las demás combinaciones de la tabla de verdad, la disyunción será verdadera. Analizando la tabla de verdad de la disyunción, detectamos que la única fila que cumple con la condición es la cuarta, donde tanto P como Q tienen valor de falso, haciendo que la disyunción de P y Q sea falsa, y para las demás combinaciones de la tabla de verdad es verdadera. El conectivo lógico conocido como condicional, implicación, sí entonces. Su regla dice que será falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Bien, acá debemos tener presente que habla de un antecedente y de un consecuente. Recordemos que el símbolo que representa la implicación o condicional es una flecha. Toda proposición que esté antes de la flecha será considerada antecedente y toda proposición que esté después de la flecha será considerada consecuente. Ahora observemos qué fila cumple la condición donde el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Si analizamos la tabla
encontramos que la segunda fila tiene la combinación antecedente verdadero, consecuente Q falso, por tanto la implicación de P entonces Q es falsa en la segunda fila. Para las demás combinaciones de la tabla de verdad del condicional, los valores de verdad son verdaderos. Acá tenemos ahora una pequeña variación. Hemos puesto como antecedente nuestra proposición Q y hemos puesto como consecuente nuestra proposición P. Observemos qué ha sucedido con la tabla. Recordando la regla que rige a la implicación, la fila que cumple ahora la condición es la 3, porque Q es nuestro antecedente. Q, antecedente verdadero, P, consecuente falso, genera que la tercera fila, la implicación de Q entonces P, sea falso. Es importante identificar qué columna es antecedente y qué columna es consecuente. La doble implicación. La regla que lo rige dice que es verdadera cuando las proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Si analizamos, las filas 1 y 4 tienen los mismos valores de verdad para P y Q. En la fila 1 tanto P como Q tienen verdadero y en la fila 4 tanto P como Q tienen falso, generando que estas filas 1 y 4 sean verdaderas para la doble implicación y falsas para las filas 2 y 3. La negación. Si la proposición tiene un valor verdadero, al negarlo se convierte en falso. Y si la proposición tiene un valor falso, al negarlo se convierte en verdadero. Algunas expresiones con las que podemos identificar una negación en un lenguaje natural son las que niegan. Es falso que, no es cierto, o simplemente la expresión no. Al volver a negar una proposición que ya está negada, vuelve a tomar los valores de verdad iniciales. Observemos esta tabla. Tenemos la proposición simple P, con sus valores de verdad verdadero, falso. Aplicamos negación, no P. Para la fila en la que tenemos verdadero se convierte en falso y para la fila en la que está falso se convierte en verdadero. Ahora volvemos a aplicar negación, quedando negación de no P. Lo que estaba como falso pasa a verdadero y lo que estaba como verdadero pasa a falso. Si observamos la doble negación de P, ha quedado con los mismos valores de verdad que tiene P. Esto se conoce como la regla de la doble negación, donde doble negación de P es equivalente a P. En esta tabla se presentan nuestros conectivos lógicos con sus reglas. Recordando, la conjunción únicamente es verdadera cuando las proposiciones son verdaderas y para las demás combinaciones es falsa. La disyunción únicamente es falsa cuando las proposiciones son falsas, para las demás combinaciones es verdadera. La implicación o condicional únicamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Para las demás combinaciones es verdadero. La doble implicación es verdadera cuando los valores de verdad de las proposiciones son iguales. Cuando son diferentes, el valor de verdad es falso. Una vez que hemos repasado nuestros conectivos lógicos, es importante aprenderlos. Recordemos que para la construcción de las tablas de verdad debemos tener claro las reglas que rigen a cada conectivo. Construcción de tablas de verdad. En su módulo encontrarán una serie de pasos ordenados que se recomiendan seguir durante este proceso. El primero nos pide que identifiquemos las proposiciones simples presentes en el razonamiento lógico. En la primera encontramos proposiciones simples negadas y en la segunda no hay ninguna negación.
Tanto para la primera como para la segunda, las proposiciones simples que encontramos son las mismas, P, Q y R. El segundo paso nos pide que hallemos el número de combinaciones de valores de verdad utilizando la fórmula proposicional conocida como 2 elevado a la n, donde 2 corresponde a los valores de verdad que puede tener una proposición simple y n se refiere al número de proposiciones presentes en el razonamiento. Para nuestro ejemplo, tenemos 3 proposiciones simples presentes, P, Q y R. Por tanto, n es igual a 3. Utilizando la fórmula proposicional, 2 a la 3 igual a 8. Con este resultado, nos indica el número de filas que vamos a trabajar. Para el caso, serán 8 filas. Con este resultado también nos indica el orden en que agregaremos nuestros valores de verdad a las proposiciones simples. Para la primera columna, se pide que asignemos valores verdaderos hasta un medio. 8 dividido en 2 es igual a 4. Por tanto, asignamos valores verdaderos hasta la cuarta fila, recordando que siempre vamos a empezar por asignar valores verdaderos. Luego continuamos hasta completar nuestras filas con valores falsos. Para nuestra segunda columna, que es Q, aplicaremos valores hasta un cuarto. Esto es 8 sobre 4 es igual a 2. Por tanto, empezaremos aplicando 2 valores verdaderos, continuamos con 2 valores falsos y repetimos el proceso hasta completar las 8 filas. Para nuestra tercera columna, agregamos valores verdaderos hasta un octavo. 8 sobre 8 es igual a 1. Por tanto, empezamos con verdadero, continuamos con falso y repetimos el proceso hasta completar las 8 filas. Según el módulo, una vez que llegamos a la forma verdadero, falso, hemos concluido la asignación de valores de verdad para las proposiciones simples. Recordemos entonces que siempre estaremos empezando aplicando verdaderos a cada columna. Pero aún no hemos concluido. Tenemos que hacer ahora un recorrido por los signos de agrupación. Esto es, empezando por los paréntesis. Identificamos que en nuestro ejemplo tenemos 3 grupos encerrados por paréntesis, que son P implica Q, Q implica R y P implica R. Para cada uno de estos se creará una columna. Aún nos faltaría resolver nuestra conjunción y esta implicación. Por tanto, para resolver esta conjunción, crearemos otra columna. Y para crear esta implicación, terminaremos creando una última columna. Veamos entonces cómo queda el encabezado. Acá ya tenemos nuestras proposiciones simples que hallamos inicialmente. Luego, el recorrido por los paréntesis. Tenemos P implica Q, Q implica R, P implica R. Hemos creado la próxima columna que es para resolver la conjunción y una última columna que es para resolver la implicación entre la conjunción y la implicación de P y R. Durante su proceso de repaso, pueden encontrar documentos en los que emplean letras mayúsculas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, observemos. Las primeras 6 columnas son iguales al proceso en el encabezado 1. Tenemos las proposiciones simples P, Q, R y nuestras columnas para las implicaciones encerradas en paréntesis. Aquí ha variado. A cada columna que tiene paréntesis se le ha asignado una letra mayúscula en orden alfabético. A para P implica Q, B para Q implica R, C para P implica R. ¿Con qué finalidad se hace? Cuando tenemos que volver a escribir una proposición compuesta que ya está
denotada por una letra mayúscula, reemplazamos y colocamos la letra mayúscula para no tener que volver a escribir la expresión. Así ha quedado entonces A conjunción B, que es lo mismo que decir P implica Q, conjunción Q implica R. Lo mismo sucede con nuestra última columna. La conjunción ha sido reemplazada por la letra D, quedando D implica C. Este proceso es utilizado con el fin de dejar un único conectivo para desarrollar por columna. Continuamos. Una vez que hemos construido ya nuestro encabezado, debemos completar los valores de verdad siguiendo el criterio de cada conectivo que une las proposiciones. En el caso de la cuarta columna, que es la implicación de P, entonces Q, deberemos empezar por identificar el antecedente y el consecuente. Antecedente P, consecuente Q. Ahora recordamos la regla que rige la implicación. Únicamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Empezamos a observar los valores en los que P, que es el antecedente, es verdadero, pero a la vez deberemos verificar en los que Q sea falso. Por tanto, para las filas 1 y 2 no se cumple la condición dado que nuestro consecuente no cumple con ser falso. Pero en el caso de las filas 3 y 4 tenemos nuestro antecedente verdadero, P, y nuestro consecuente falso, Q. Por tanto, las filas 3 y 4 son falsas. Y para las demás combinaciones de verdad será verdadero. El mismo proceso deberemos tener presente para las columnas B y C. Ahora recordaremos cómo es la conjunción. Únicamente es verdadera cuando las proposiciones son verdaderas. Tenemos en cuenta que acá estamos trabajando la columna A y la columna B. Así que nos ubicaremos en nuestras columnas A y nuestra columna B e identificaremos qué filas cumplen la condición de que tanto A como B sean verdaderas. Observamos que la primera fila cumple la condición, la segunda no, la tercera no, la cuarta no, pero la quinta fila sí, la sexta no, la séptima y octava fila sí. Por tanto, la primera, la quinta, la séptima y la octava serán verdaderos y las demás serán falsas. El mismo proceso deberemos tener presente cada vez que desarrollemos nuestras tablas de verdad. Terminemos con la última columna. Acá es importante nuevamente antecedente y consecuente. ¿Qué columna es antecedente y qué columna es consecuente? Nuestro antecedente es la columna D y nuestro consecuente nuestra columna C. Verificaremos qué filas cumple la condición de que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Observamos que la primera fila tiene el antecedente verdadero, pero el consecuente no es falso. Por tanto, continuamos. Antecedente verdadero, pero el consecuente no es falso. Antecedentes verdaderos, pero el consecuente no es falso. Por tanto, nuestra tabla de verdad ha resultado ser una tautología para todas las combinaciones de valores de verdad de las proposiciones verdadera. Hasta acá hemos terminado el proceso de construcción de tabla de verdad. Ahora estamos en capacidad de desarrollar nuestros ejercicios. Veamos ahora este ejemplo. Marcos es consciente de la importancia del uso de las TIC. Por ende, ha decidido estudiar y convertirse en un ciudadano digital. El primer paso que deberemos desarrollar es la identificación de proposiciones simples. El segundo consiste en construir el razonamiento en lenguaje simbólico, de tal forma que al leerlo diga lo mismo que dice el lenguaje natural. Y el tercero consiste en hallar la tabla de verdad.
Empezamos con nuestro primer paso, identificar las proposiciones simples. Marcos es consciente de la importancia del uso de las TIC y hemos asignado, para identificar esta proposición, la letra minúscula P. Marcos ha decidido estudiar. Es nuestra siguiente proposición simple. Observemos que nuevamente hemos puesto el sujeto, esto con el fin de dar una idea coherente. Por último tenemos Marcos quiere ser ciudadano digital. De esta manera ya hemos descompuesto nuestro razonamiento en proposiciones simples. El segundo paso consiste en construir el razonamiento uniendo con los conectivos lógicos cada proposición simple, resultando para nuestro ejemplo P entonces conjunción de Q y de R. Para este proceso es importante saber identificar las proposiciones. Construir el razonamiento utilizando los conectivos lógicos que corresponden. Y por último, desarrollar la tabla de verdad con el proceso que ya hemos trabajado. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.